Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder nuevamente estar compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios. Estamos en la segunda carta a los Corintios. Estamos ya para iniciar el versículo 16 y vamos a ver del 16 al capítulo 11, 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aquí que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar el texto. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, y te ruego, Señor, que nos guíes a través de tu palabra. Ayúdanos a poder comprender lo que tú quieres para nuestra vida y sobre todo ayúdanos a poder hacer lo que debemos delante de ti. Señor, guíanos a través de tu palabra y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, dije del 16, pero realmente creo que nos quedamos en el 15 la semana pasada. Creo que vimos hasta el verso 15, pero vamos a empezar desde el 15. Dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y bueno, el apóstol Pablo de alguna manera dice: no soy entrometido en cosas que son ajenas, pero sé que cuando ustedes crezcan en fe también van a apoyar el ministerio. Eso es prácticamente lo que está diciendo. Verso 16. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Y el apóstol dice: bueno, una vez que apoyen el ministerio, entonces voy a poder ir y anunciar a otros lugares el evangelio. Pero aquí claramente nos da una pauta, una ética cristiana que los ministros deben llevar, y es que cuando hay una congregación, los otros no deben de estar cerca. Es decir, muchas veces vemos, ¿no? Por ejemplo, yo me congrego en un lugar y otras personas dicen: no, pues yo me congrego enfrente. Y yo creo que no estamos entrando en competencia. ¿Por qué? Porque tienes que ir a otro lugar donde no se haya predicado a Cristo o donde no haya una iglesia local, y sobre todo iglesias que son de insana doctrina, que quieren competir, pero en realidad nosotros no estamos compitiendo, sino estamos de alguna manera tratando de hacer lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Verso 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, de alguna forma a veces tenemos logros, a veces tenemos de alguna forma circunstancias que nos animan porque Dios dio fruto a través de su palabra. Bueno, lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios porque fue Dios, no uno, y glorificar a Dios y engrandecer su nombre por lo que ha hecho.
y no engrandecernos a nosotros, y eso es en un pecado que muchas personas caen en el decir, qué bueno soy, qué buen predicador, qué bárbaro, cómo tengo la predicación inductiva, expositiva, etc. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es decir lo que Dios dice y Dios se va a encargar de lo demás. Entonces, verso 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y este es el punto, que de alguna manera el que alaba a Dios permanece, pero el que se alaba a sí mismo no puede permanecer. Me recuerda mucho el versículo de la primera carta de Juan, el capítulo 2 y el verso 14, cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y ahí está, ¿verdad? No alabarse a uno mismo, sino alabar y glorificar el nombre de Dios. Ahora sí, empezamos el capítulo 11 y dijimos hasta el verso 5. Y el apóstol Pablo aquí hace una súplica donde dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Y toleradme. Y el apóstol de alguna forma va posteriormente a decir cuál es su locura, y es que el apóstol realmente está muy metido en la obra, en el ministerio, en la congregación, que los cuida tanto que de alguna forma los otros se sienten un poco, pues como diciendo, espérate, o sea, pero él va a explicar precisamente esta locura, verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y lo que el apóstol Pablo realmente cela es la doctrina, y dice: yo les desposé con Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia, y quiero presentarla como una virgen pura, sin mancha, inmaculada, en el sentido de sana doctrinalmente y sobre todo viviendo en santidad. Pero dice el verso 3, pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y es que muchas veces vienen falsos predicadores o predicadores que vienen con nuevas doctrinas, con nuevas formas, y entonces uno dice: sí, yo por ahí quiero experimentar, y el poder del Espíritu Santo, y la sanidad, y esto y aquello, cuando en realidad la Biblia es muy clara en ese sentido, y cómo se va dando la transición en la iglesia del libro de los Hechos, para que de alguna manera podamos llegar a una iglesia dependiente de la palabra de Dios, que es lo perfecto, que no se equivoca, que nos guía, que nos instruye, que nos auxilia, que nos redarguye, nos instruye, nos enseña. La Biblia, prácticamente la palabra de Dios es la que transforma nuestra vida, y no una experiencia. ¿Ok? Entonces, muchas veces se van en formas, se van en lo que se dice que métodos, pero en realidad el método infalible es Cristo y fidelidad a Él. Verso 4. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que al que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces el apóstol Pablo, esta es su locura, que de alguna manera quiere puntualizar: no acepten otro evangelio, no acepten otro espíritu, no acepten otro Jesús, sino el que está en la Escritura, el que está en la Biblia. Por eso escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontraréis palabras de vida eterna. Es decir, yo no puedo desviarme de la palabra de Dios para decir lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. No, hay que quedarse con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no surgen lo que conocemos las sectas, surgen movimientos, surgen modas dentro de la iglesia, cuando en realidad la palabra de Dios
Otra vez lo vuelvo a repetir, es nuestro instructivo, nuestro manual de vida al cual de alguna forma tenemos que hacer caso. La Biblia es la base de fe, de conducta de todo creyente. Fuera de la Biblia, nada. Todo lo que dice la Biblia lo atesoramos en nuestro corazón para de alguna forma agradar y ser fieles a Dios, a su doctrina, a su bendita palabra. Dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo por estar viendo dónde. Verso 4, porque si bien verso 5 ya, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es, yo también tengo autoridad apostólica y puedo señalar la conducta, el pecado de cada uno de los miembros de la congregación. Y es que de alguna forma menospreciaban al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, el apóstol Pablo se desprende de los 11 para ir y predicar el evangelio a los gentiles, mientras que los 11 prácticamente permanecen en Jerusalén. Jacobo inmediatamente casi es traspasado por Herodes y la iglesia siendo perseguida, pero la iglesia o los apóstoles se quedan en Jerusalén y solo iban a ciertos lugares para pues concretar, digamos, de que estaban en la sana doctrina, de que el Espíritu Santo fuera recibido, etcétera, etcétera, y eran vigilantes, pero el apóstol Pablo era predicador a los gentiles. Él iba y predicaba lo que Cristo dijo que hiciéramos allí en el capítulo 28 de Mateo, en el verso 18, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces creo yo que Pablo sí estaba haciendo eso. Mientras tanto, no se ve mucho la obra de evangelismo ni de Pedro, ni de Juan, ni de los demás, sino se ve como solo vigilantes de la doctrina de aquellos que habían creído, aunque Pedro, sabemos bien por Hechos capítulo 2, que predicó y se convirtieron 3,000 gentes, después volvió a predicar, se convirtieron 2,000 gentes, y después fue, ¿verdad?, allí a Jope a predicarle a este hombre romano, Cornelio, un centurión, y se convirtió él y toda su familia, que eran gentiles, los primeros gentiles en convertirse, y después, pero ya no se ve mucho, ¿verdad? Y entonces creo que de alguna manera una de las cosas que el apóstol Pablo hacía era verdaderamente obedecer al mensaje de la palabra de Dios y predicar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces creo yo que de alguna manera tiene tanta autoridad el apóstol Pablo como los demás apóstoles. De hecho, yo creo que en el capítulo 1 los apóstoles se equivocaron y nombrando a José llamado el justo como apóstol, sucesor de Judas, porque uno de los requisitos para ser apóstol es haber sido llamado en persona por Cristo. Cristo no llamó a José, llamado el justo, pero sí llamó a Pablo cuando iba a Damasco, camino a Damasco, y el Señor Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo se convierte, se cambia el nombre, Cristo se lo cambia, Pablo, e inmediatamente él es el apóstol llamado para ser enviado para la gloria de nuestro Dios. Muy bien, aquí lo vamos a dejar en el verso 5, si Dios lo permite. La próxima semana continuaremos con nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios. Recuerde que los domingos estamos alternando entre el libro de los Jueces y Mateo. Este domingo que pasó estuvimos en Mateo 27 y vimos la primera parte hasta que Jesús es sentenciado a muerte. Y el próximo domingo vamos a estar en el libro de Jueces, bueno, vamos al 14 y es prácticamente Sansón, ¿verdad? Y entonces ahí estamos, ya sabe,
Si no se ha suscrito, suscríbase, compártalo, dele like, que la palabra de Dios se propague. Muy bien, pues vamos a orar para concluir. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das tu bendita palabra para poder crecer en tu gracia, en tu conocimiento, Señor, y que este mensaje pueda ser llevado y pueda llegar a los confines de la tierra para que tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti como tú en nosotros. Limpia nuestro corazón de toda maldad y ayúdanos a poder cumplir con tus mandamientos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Sin más, que Dios les bendiga, muchas gracias y hasta la próxima.